platicar, así que poco a poco, pues recorremos todas nuestras vidas, digamos, personal y académica, pues tenemos el gusto de tener aquí un invitado especial del Departamento de Ingeniería en Procesos e Hidráulica, ¿no? El doctor Carlos Hernández, que tiene un doctorado en Ciencias e Ingeniería en Materiales, tiene una licenciatura en Física también y pues es miembro del SNI, del Fondo de Innovación Tecnológica. Sus líneas de investigación utiliza materiales luminiscentes, nuevos materiales para recubrimientos y trabaja actualmente en celdas solares y destiladores pasivos. ¿No? Y además le gusta mucho la música, le gusta la pizza y le gusta... ¿El sexo como van a ver ahorita? Porque están por eso aquí, perdón. Entonces, pues Carlos, vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con la sexualidad. Si ustedes esperaban ver pornografía, están en el lugar correcto. Porque vamos a ver, justamente, pareciera ser que muchas veces las cosas que vemos en la escuela no tienen ninguna aplicación en ningún lado, ninguna cosa que es palpable, tangible. Aquí literalmente es palpable, tangible. Entonces, vamos a ver, les voy a platicar cómo es que algo que ustedes conocen desde la secundaria, pero ni se han dado cuenta, lo pueden utilizar, se ha utilizado en un instituto que es bien famoso, que es el Instituto Casey, para poder explorar la sexualidad de los humanos, ¿vale? Entonces, esa es la idea de lo que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, les cuento que, ¿de qué vamos a hablar? Pues básicamente de lo que alguna vez les han dicho, no eres tú, es tu formulación, porque eso tiene que ver a lo largo del desarrollo de las cuestiones que vamos a platicar ahorita. Muchas veces una de las formulaciones puede ser muy elaborada, muy complicada y sobre todo muy talachuda, pero lo que lo hace interesante es que siempre hay el lado B que lo hace obviamente más bonito, más elegante, pero sobre todo a la hora de hacer cálculos muchísimo más eficiente. Vamos a hablar de qué es el álgebra lineal y los famosos brackets que utilizó Dirac para poder formular una versión más bonita y más elegante de la mecánica cuántica, los semiconductores, la luz y obviamente la sexualidad, que es lo que nos interesa, ¿vale? Entonces, no eres tú, es tu formulación. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en el siglo, cuando Newton descubre la mecánica clásica, ya se tenía conocimiento de básicamente muchísimas cosas. De hecho, en el siglo XVIII, desde la época de Newton, ya se podría ir a la luna, pero el problema es que no había la ingeniería para poder llevar a cabo los procesos que se requerían para desarrollar por ejemplo, las aeronaves espaciales. Llega justamente en 1900 y Planck, que es una de las mentes brillantes, se da cuenta de que todo lo que conocíamos hasta ese momento va a dejar de funcionar, ¿sale? Entonces, aquí se aplica una de las tres máximas que yo tengo en la vida. Uno, que la vida no es justa. Dos, nadie es indispensable. Y tres, todos mienten. Entonces, aquí se cumple que la vida no es justa. ¿Por qué? Porque desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX todo funcionaba, todo lo podíamos calcular. Los calores específicos, la corriente, la presión, la temperatura, sabíamos cómo se comportaban los planetas, las galaxias, los sistemas de planetas como el que tenemos, pero llega 1900 y ahí es donde yo partamos, porque Planck es el que dice que la idea de la energía ya no es viable como la habíamos concebido hasta ese momento. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ya no sirve? ¿Por qué falla? Entonces la física clásica tiene un problema, y el problema es que justamente la radiación del cuerpo negro, que es el sol que nosotros tenemos arriba de las cabezas, hay una simulación que lo hace más sencillo, y con eso se pudo describir el cuerpo negro, que es como absorbe un cuerpo la radiación que llega del sol. Pero entonces hay un problema porque todos los cálculos hechos hasta ese momento fallan. Y entonces Planck propone una idea de que la energía no es lo que tú quieres, sino que para determinadas condiciones va a tener determinados valores. Entonces resulta que la energía se empieza a cuantizar. Cuantizar significa que va a tener determinados valores y no es continua, como ustedes la conocíamos desde aquel momento, ¿no?
Un ejemplo de eso es cuando ustedes eran niños, iban al parque de San Columpio, ustedes sabían que se subían y podían empezar a oscilar. Eso es un continuo de energía porque tengo una energía potencial máxima y una cinética mínima, y a lo largo del trayecto va cambiando. Entonces lo que proponía Planck es que ustedes estaban en su columpio y de repente aparecían en una parte de la curva y luego aparecían en otra, en la más alta, y luego también de regreso. Ya no era continuo, sino que iban apareciendo en lugares determinados. Entonces, justamente la energía ya no es lo que era, ¿no? Ya no está concebida como había funcionado durante básicamente 2 siglos completos que habían podido describir. Y entonces, un tema que es importante en la física clásica es el tema de equiparación de energía en la termodinámica, que dice que dado una partícula moviéndose en 3 dimensiones tiene un cuanto de energía, un tercio particular, ¿sale? Entonces eso falla. Y otro problema que empieza a presentarse es que la electricidad, se sabe, una pregunta típica que se hicieron en aquel entonces, bueno, si el núcleo en su mayoría es positivo y el electrón que gira alrededor de él es negativo, ¿por qué no colapsa? Porque, como sabemos, positivo y negativo se atraen, ¿no? Eso generalmente luego termina en matrimonio. La pregunta era, ¿por qué no colapsa? Y entonces la respuesta es que justamente lo que había propuesto Planck, no puedo tener cualquier tipo de energía, puedo tener incluso una energía bien definida, porque es lo que me permite que la cosa esté dando vueltas. Entonces, resulta que la electricidad, las ecuaciones de Maxwell fallan para las cosas microscópicas, fallan para el átomo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esa era una de las vertientes. Y la otra vertiente es que en un experimento muy bonito, resulta que uno mandaba haces de luz, pero detectaba puntitos. Entonces la pregunta era, ¿qué es lo que está pasando? Si yo mando una onda de luz, ¿por qué estoy detectando puntos? Entonces ahí había otro problema. La luz, ¿qué es una onda o una partícula? ¿Y qué es lo que hace que pase de uno a otro? Y obviamente, ¿por qué? ¿Sale? Y entonces viene esa cuestión de la necesidad de cambiar. Y la necesidad de cambiar está asociado justamente con una de las constantes de la naturaleza, que si no tuviese exactamente ese valor, ni siquiera estaríamos aquí hablando de por qué tiene un valor bien determinado. Entonces, la cuantización significa que a partir del nivel microscópico ya todo se modifica de manera diferente. Y la principal es que la luz se vuelve una onda partícula, ya saben, y que además la energía no es un continuo, sino que solamente va teniendo determinados valores bajo determinadas circunstancias. Y entonces empieza con que es el nuevo llamado mundo, que es la mecánica cuántica. Pero para poder hacer eso, nos regresamos a la secundaria. Todo el mundo aquí en la secundaria hizo sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces les enseñaron 3 métodos, por sustitución, por operación y ya no me acuerdo, pero les enseñaron 3 métodos. ¿Cuál? Suma y resta, ¿no? Gracias. Es que yo aposté hace mucho más. Entonces, la cuestión era que tenían que encontrar soluciones, ¿no? Generalmente, si las rectas se encontraban una solución única. Si estaban paralelas, no había solución, y si estaba uno montado sobre el otro, había una infinidad de soluciones, ¿no? Eso es lo que les decían sus maestros, pero la pregunta. Entonces, de ahí pasan toda la tragedia de la secundaria, pasan toda la tragedia de la prepa y llegan acá. Entonces, el álgebra lineal lo que hace es, tiene la gran ventaja de que puede definir justamente algo con lo que ustedes han estado en contacto. Por ejemplo, este espacio tridimensional tiene un origen, tiene ejes en X, ejes en Y y ejes en Z, y puedo localizar cualquier cosa aquí con una triada de puntos, siempre. Entonces, resulta que puedo empezar a construir cosas a partir de generalizar la idea de los sistemas de ecuaciones, que justamente es la idea del espacio vectorial. El espacio vectorial me permite definir una suma y un producto, y seguramente les ha enseñado aquí que si definen suma y producto, ya lo hicieron. ¿Por qué? Porque pueden definir un neutro, pueden definir un unitario, pueden definir para poder comenzar a operar, ¿no? Y ustedes saben que si suman 3 y 5, les va a dar 8, y cualquier cosa que vayan sumando va a caer dentro de los números. Lo mismo pasa con los espacios vectoriales. Luego se dieron cuenta de que podemos generalizar esa idea y viene una combinación lineal. Una combinación lineal es justamente aquella resolución del sistema de ecuaciones donde tenían uno y luego montaban el otro y decía que tenían una infinidad de soluciones. ¿Por qué? Porque todas las soluciones caían sobre la misma recta. Esa es una combinación lineal de los vectores. Y luego viene algo así como sus relaciones amorosas, la dependencia y la independencia lineal. ¿Qué significa que sea dependiente? Entonces ustedes lo saben bastante bien. ¿Cómo que será? Ustedes lo saben bastante bien. Si tienen pareja,
son linealmente dependientes, estoy casi seguro. ¿Por qué? ¿No es linealmente dependiente? Exactamente, no puedes estar sin el otro. Muy bien, aquí tenemos un caso patológico. No puedes estar sin el otro. Entonces, si tú eres un vector, el otro vector se va a construir a partir de ti. Y lo puedo hacer que sea muy grande, que sea muy pequeño o incluso que se invierte. ¿Sale? Y en independencia lineal es cuando ustedes son solteros, cada quien por su lado, ¿no? Pero eso tiene la gran propiedad de que genera, es casi como ligar, que genera posibilidades de aparearse, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes pasados, ustedes son un vector y como son otros vectores que son linealmente dependientes, pueden generar un espacio de convivencia, ¿no? Es como sus amigos, ustedes son una parte que genera un círculo de amistades, ¿no? No con todos se van a emborrachar, no con todos van al cine, no con todos van a otras cosas como las que vamos a hacer aquí tan sucias. ¿Por qué? Porque solamente con esa forma puedes generar un espacio y en el caso de los vectores vamos a generar un lugar donde podemos construir operaciones, en particular suma y producto. Eso es bien importante. ¿De acuerdo? Y después de ahí vamos a generar lo que se define base y dimensión, que significa, por ejemplo, puede tener, si son muy, por ejemplo, les gusta mucho el cine, no todos sus amigos son apasionados del cine. No con todos van a ver películas o húngaras, checoslovacas, porque solamente van con una o dos personas, ¿no? Nadie aguanta esas cosas. Pero sí pueden ir al cine comercial casi con todos sus cuates, porque todos quieren ver a Iron Man, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay una cosa. Entonces, en la base y dimensión significa lo que yo necesito para poder comenzar a construir cosas. En particular, no se les olvide suma y producto. Eso es bien importante. Pero entonces, ustedes crecen, envejecen, y entonces la idea de hacerlo con vectores ya no es tan divertido. ¿Por qué? Porque resulta que tiene determinadas limitantes. Entonces vino un señor que se llamaba Hilbert y dijo que los vectores están chidos, pero son un caso particular de algo más general que son las funciones. Entonces, yo puedo generar un espacio de funciones que me garantizan que se cumple todo lo anterior. Y eso es bien importante porque eso me va a permitir hablar del sexo, aunque ustedes no lo crean. ¿Sale? Entonces, esa es una definición técnica, pero básicamente la idea es que, de la misma manera que ustedes tienen tres vectores, por ejemplo, están en R3, saben que tienen X, Y y Z, ¿no? Y saben que eso es un espacio generador, porque cualquier vector que yo pueda construir en el espacio sale de estos tres. Bueno, pero ahora, en vez de tener vectores, lo que voy a tener son funciones. Y esas funciones me van a poder permitir construir otras funciones que son estas cosas que están aquí. Entonces, igual que los vectores, los voy a poder sumar, los voy a poder multiplicar, va a tener su neutro y va a tener su unidad. Eso es bien importante porque eso me va a permitir construir un lugar donde voy a poder hablar de funciones. Y son funciones que tienen determinadas propiedades, que en el fondo lo que estamos pensando es cómo le voy a hacer para describir que la energía no puede tener el valor que se le dé la gana, sino que solamente puede tener determinados valores. Entonces, justamente esta idea es tratar de explicar por qué. ¿Sale? Esto es muy técnico. Y entonces viene algo que es bien bonito. Si ustedes ya llevaron geometría, creo que llevan geometría el primer trimestre, se habrán dado cuenta que ustedes pueden construir rectas, pueden construir círculos, parábolas, hipérbolas, elipses, y de hecho hay una ecuación genérica para todas las cónicas, ¿no? Entonces, basados en ese hecho, justamente lo que vamos a definir ahora son nuestros vectores, y esos vectores se llaman ahora funciones, que son estas cosas que están aquí. Eso que está aquí, que tiene un gorrito tanto a la derecha como a la izquierda, significa cómo lo voy a aplicar. Básicamente lo que estoy diciendo es que aquí es de dónde llego, ahorita lo voy a poner en otra diapositiva, de dónde llego, qué es lo que hago y cómo salgo. Así sería en un lenguaje muy burdo. ¿Cómo llego? ¿A dónde llego? Y cómo salgo. Es como, estos son como las fiestas de las que llegan sobrios, se ponen muy mal y salen vomitando. Pero esto tiene una idea que está detrás que permite describir qué es lo que pasa. ¿Sale? Entonces, esa es la idea porque, fíjense, y se cumple igual que en sus fiestas. Llegan dos personas y ¿cómo van a salir? Seguramente se agarraron jale cada uno por cada uno. Básicamente esta es la idea.
Si ustedes llegan y están, digamos, sin comer, significa que cuando sigan bebiendo, el alcohol les va a hacer algo. Esta es más o menos la idea de lo que estamos hablando aquí. Esta es la placa, pero esto es más o menos para que quede claro de qué es lo que se trata. Voy a tener una función que le voy a aplicar un operador y me va a arrojar un resultado. Eso es básicamente de lo que estamos hablando. ¿Sale? Y entonces, ahora sí, esa notación es la más famosa porque es una forma elegante de resolver el mismo problema que había resuelto Schrödinger. Schrödinger lo resolvió, pero con la manera más latosa, más talachuda. Y la leyenda cuenta que la respuesta le ocurrió cuando estaba esquiando. Seguramente miente, porque nadie piensa en eso cuando está esquiando. Entonces, pero Dirac lo hizo de una manera súper elegante. ¿Por qué? Porque en vez de usar ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, sumar las soluciones, porque también es solución, hay un teorema que garantiza eso, Dirac agarró la idea de Heisenberg, porque Heisenberg lo dijo, mejor lo hacemos con vectores. ¿Por qué? Porque es más fácil, hacemos menos talacha. Y de hecho, Heisenberg empezó a pedir que hicieran ciertas cosas para que saliera lo que él quisiera, algo así como manipular. Pero cuando lo ve, cuando se lo presenta a Bohr, él dice, es que estas son las matrices, y las matrices son lineales. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una matriz tiene renglones y columnas, y eso, si lo pensamos en otro contexto, son justamente cosas que generan, son espacios vectoriales, porque los puedo sumar y los puedo multiplicar. Ustedes saben que en las matrices la multiplicación hay que ser muy cuidadoso, porque no es lo mismo multiplicar A por B que B por A. Hay ciertas restricciones y ciertas limitantes, ¿no? Entonces, ¿qué es un ket? Pues un ket es justamente una combinación lineal de vectores, pero para nuestros fines es una combinación lineal de estados, que significa dónde puedo estar. Y este es el caso aburrido porque es el caso estático. El caso dinámico me dice dónde voy a estar y dónde es probable que yo vaya a estar. ¿Sale? Porque aquí, en esta regla física, ya no podemos decir dónde, cuándo y a qué hora, sino que qué es lo que contesta y por qué, qué es lo que contesta la física. Más bien, ahora vamos a preguntar qué tan probable es que pase. ¿Sale? Entonces, eso nos lleva a eso. ¿Y qué ventajas tiene? Pues justamente que yo ya no voy a resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ni las sumas, ni ver las condiciones de frontera. Lo voy a hacer, pero de una manera muchísimo más elegante. Entonces, esto genera un conjunto de soluciones que son funciones que me van a permitir saber qué es lo que está pasando en un sistema. Y la idea de que no está asociado a ningún conjunto en particular de funciones de base, eso lo hace más interesante porque estoy generalizando. Y eso es algo que nos encanta hacer. Y entonces, justamente lo que yo les decía, Schrödinger resuelve la de arriba, pero seguramente hizo mucha talacha, y Dirac lo hace de la versión que está abajo, que es muchísimo más fácil. Y de hecho esta es la versión bonita porque esta es la que depende del tiempo. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo puedo saber qué es lo que pasa a nivel microscópico en un material, ya para nuestros fines, y sobre todo cómo lo puedo utilizar para poder detectar cosas. La idea que nos va a orillar a esto, de hecho, cuando yo estaba leyendo un libro que voy a citar aquí, justamente entendí por qué es lo que hace uno de estas cosas. Pero antes de eso nos va a permitir. Ahora, si ya vimos cuál es el álgebra lineal que hay detrás de todo esto, cuál es la matemática que hay detrás de todo esto, ahora vamos a brincar de eso, que parece abstracto, a una aplicación. La aplicación es que básicamente los materiales se pueden definir en 4: aislante, conductor, semiconductor y superconductor. El que a nosotros nos interesa es el semiconductor. ¿Por qué? Porque en un conductor es como cuando ustedes conectan su enchufe para cargar su teléfono. Eso, se dan cuenta, son conexiones de metal y entonces permite que la corriente circule tranquilamente. Un aislante es obviamente cuando no permite. ¿Cómo se ve eso a nivel de la mecánica cuántica? Pues hay dos cosas que se llaman banda de valencia y banda de conducción. En un aislante, en un conductor están juntas. En un aislante están muy separadas, una cantidad bien determinada, generalmente 5 electronvolts. Y en un semiconductor está entre 0 y 5. Eso significa que los electrones que están en la base de conducción en la banda de valencia van a brincar a la banda de conducción y va a permitir moverse.
¿Cómo hace que un electrón brinque de un lugar a otro? Bueno, primero es una probabilidad de que pase, y la otra es la cantidad de energía que le vamos a meter, y eso es lo importante, porque eso nos va a llevar justamente a nuestra pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen luz fría aquí arriba de sus cabezas, pero seguramente han visto que hay luces de colores, de muchísimos colores. Esas cosas se consiguen, nosotros lo hacemos en el laboratorio de una manera más o menos pedestre. Eso se consigue cuando un semiconductor general, hay muchos semiconductores, se les mete una cosa que se llama un ion de tierras raras. Cuando iban a la secundaria, en la parte baja de la tabla periódica, hay unos elementos que se encuentran aparte: el cerio, el praseodimio, el terbio, etcétera, etcétera. Esos tienen la gran propiedad de que son su infancia. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo lo vemos físicamente? Y ahorita vamos a ver cómo lo podemos calcular. En su infancia, si ustedes tienen una escalera, estoy casi seguro que juegan a brincarlos de 2 en 2, de 3 en 3, o bajarlos de 1 en 1. Y de hecho, se iban agarrando del pasamanos. Pues las tierras raras, los electrones de las tierras raras son como ustedes. Van a brincar de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, o de 5 en 5, de 6 en 6. ¿Cómo se ve eso? Pues fíjense que aquí tenemos los iones de tierras raras, y cada una de estas rayas corresponde a lo que serían los escalones que ustedes tenían. Resulta que cuando los electrones, por ejemplo, como ustedes, brincan de aquí hasta acá, lo pueden hacer, liberan una luz en forma de color rojo, en longitud de onda de color rojo. Pero si lo hacen, por ejemplo, de aquí hasta acá, lo puede hacer en una luz de color azul. Y así sucesivamente, cada ion de tierras raras tiene diferentes escalones. Entonces, si no tienen muchos, tienen más posibilidades de emitir en diferentes colores. Si tienen pocos, es muy probable que puedan solamente emitir en determinados colores. Y entonces, esto es lo que nosotros metemos dentro de este material semiconductor y vemos cómo responde a la longitud de onda cuando es excitado. ¿Sale? Entonces, tienen su material con su ion de tierra rara, nosotros le mandamos luz ultravioleta generalmente, y vemos cómo nos responde. Nos puede responder en amarillo, en verde, en azul, en naranja, en una colección de colores muy interesantes. Ya casi llegamos a eso, ya sé que eso es lo que les interesa. Y entonces, lo que nosotros vemos de las cosas que medimos, vemos una cosa que se llama espectro de emisión, que es eso que está ahí. Y entonces, cada uno de estos picos que se encuentran aquí, corresponde justamente al brinco de los escalones. Eso significa que de aquí para acá emite un color, de aquí para acá emite en otro, aquí emite en otro, aquí en otro, pero este es el que nosotros vemos. Este es como un naranja. Entonces nuestro material está respondiendo en un naranja, que fue que metimos a este material y le metimos este ion. Y entonces cuando se lo metemos y lo excitamos con esta longitud de onda, responde naranja. Es una longitud de onda que no podemos ver, pero fíjense, mando lo que no puedo ver, yo tengo algo que puedo ver. Entonces, ¿a qué se debe? Que este ion, cuando se mete en esta matriz, responde, y responde en términos de colores. Y eso nos va a interesar mucho para lo que queremos platicar ahora. ¿Sale? Entonces, en particular, fíjense, ahí tengo que la mayor longitud de onda es la de 620, que es el naranja que les estoy diciendo, pero los otros picos corresponden a azules, a verdes y amarillos, pero lo que nosotros vemos físicamente es una cosa que emite en naranja, es algo que se puede ver, ¿sale? Y entonces es una aplicación que es directa con respecto de eso. Podemos también construir materiales que pueden emitir en blanco. Esa es una de las grandes cosas que siempre andamos buscando, porque en blanco lo que nos interesa es que podemos construir un material que sea barato de hacer, que tenga un solo ion de tierras raras y que pueda obtener un blanco como este. Si ustedes han roto alguna vez uno de estos, seguramente sí. Si lo parten, tiene adentro un polvo. Se sabe que dentro de, si ustedes ven los extremos, tiene indicado que tiene mercurio, tiene una cantidad muy pequeña de mercurio. Entonces, cuando pasa la luz, la carga eléctrica ioniza el ambiente, libera radiación en UV, pero el polvo es lo que nos da la sensación de blanco. Entonces, esa es la investigación que hacemos en este tipo de materiales, y lo podemos hacer en polvos, lo podemos hacer en películas, y lo podemos hacer en pastillas. Entonces, para que se den cuenta, esto es lo que yo les decía, estas son las formas de brincar, ¿no?
Y esto lo podemos utilizar para celdas solares, que es justamente lo que estamos trabajando o en los sistemas de iluminación. Por ejemplo, si alguien fue a ver a YouTube el miércoles o el martes, una pantalla que utilizaron es justamente esa que está ahí. Y de hecho, la intensidad luminosa que tiene es de tal manera que los músicos pueden estar enfrente, pero el calor que emite no es tan grande. De hecho, esa pantalla en particular tiene la gran ventaja de que tiene el formato 4K y además de eso permite una intensidad luminosa gigantesca, de tal manera que básicamente parecía real las escenas que estaban pasando en la pantalla. O sea, había un momento en que te perdías entre lo que se estaba proyectando y tu realidad que estaba en ese momento, ¿no? Entonces se puede utilizar para eso. Y de hecho, las televisiones que ustedes tienen ahora en su casa están basadas bajo este principio. Si ustedes han ido a un puesto de revistas que tiene estos sistemas luminosos, si ustedes se acercan, van a ver que tienen tres bolitas, una roja, una verde y una azul. Eso es a lo que los ojos da la sensación de blanco. Y esos materiales tienen iones que emiten en rojo, que emiten en verde y que emiten en azul, como el que vimos hace rato. ¿Sale? Entonces, eso tiene muchísima aplicación. Y en el laboratorio aquí tenemos unos que así se ven sin la emisión de longitud de onda, pero cuando lo excitamos con 302, ahí se ve cómo va cambiando. Cuando lo excitamos con 365, se modifica. Y de hecho tenemos una que nos sale una porquería, pero parece una constelación cuando la excitas con diferentes longitudes de onda. ¿Qué significa eso? Que el material tiene de todos los iones, pero aquí está emitiendo luz en diferentes longitudes de onda. Y entonces, si hiciéramos el espectro, veríamos un montón de picos correspondientes y asociados a muchas longitudes de onda. ¿Sale? Entonces, porque ahora sí vamos a lo que nos interesa. Entonces, ¿cuál es la idea? El álgebra lineal permite que podamos definir sumas y productos, que podamos hablar de vectores. Luego, eso lo va a utilizar la física moderna, que es la que hace Planck, Schrödinger y Dirac, todos compas. Y entonces nos damos cuenta que no solamente funciona para números o para vectores, sino que además lo utilizamos para funciones. Llega Dirac y lo que hace es que, ¿sabes qué, Schrödinger? Tu versión es muy aburrida, ¿sale? Ahí es donde nadie es indispensable. Ya vimos que a nadie nos gusta, nadie es indispensable, nos falta la última, que tiene que ver con la sexualidad. Y entonces, la idea de Dirac es que justamente pone su versión moderna y permite explicar qué es lo que pueda, cómo los electrones se comportan, y de ahí vamos a estas ideas de que, como ya sé cómo los electrones se comportan, puedo saber cómo emite luz algo a partir de una estructura bien definida, de una matriz que le llamamos nosotros y de los iones de tierras que nosotros metemos, y vemos cómo responde. ¿Por qué? Porque esos cálculos que ustedes vieron en la gráfica que muestra los picos es un cálculo mecánico cuántico, es decir, tenemos que hacer integrales de Coulomb, que se les llama, para poder calcular de dónde a dónde brinca, porque hay un factor que permite calcular la energía, que permite saber qué es lo óptimo que estamos resolviendo. ¿Sale? Entonces, esa es la secuencia de la idea. Pero ahora sí vamos a lo que les interesa. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa y cómo se aplica eso? Porque eso es bien interesante. Yo ya les hablé aquí que podemos tener focos, podemos tener sistemas de iluminación, podemos utilizarlo para los destiladores solares, que es lo que vamos a comenzar a hacer en nuestro laboratorio, pero de ahí se lo crea algo muchísimo más divertido y más interesante. Hay un instituto y hay una doctora en particular que se dedica justamente a esto de manera indirecta. La doctora se llama Macapagal, y la idea es justamente la sexualidad de las personas. Ha sido, aparte de que ha sido un tabú desde los principios de la humanidad, es una cosa que se requiere, aunque se escuche muy cruel, se requiere estudiar, porque se necesita saber cómo es que responden las personas a diferentes estímulos, ¿sale? Entonces, una forma de hacerlo fue esta, que es bien ingeniosa y bien interesante, y que involucra todo lo que hemos platicado hasta hoy. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues resulta que la sexualidad, entre muchísimas otras cosas que involucra, porque ya saben que la sexualidad se puede ver de la parte sociológica, de la parte de la psicología, de las relaciones humanas y cosas de ese estilo, pero también la podemos medir. Eso suena muy cruel, pero también la podemos medir. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es lo que lo hace interesante. Pues resulta que en el Instituto Kelsey, la doctora Macapal lo que hace es que, si ustedes
pregunta a la doctora, ¿quieren participar en un experimento de sexo? ¿Qué dirían? Nadie, no me digan. Todos mienten, ¿no? Así es la vida. Así es la vida. ¿Qué le contestarían? Porque aquí es donde viene la cosa importante. La doctora tiene un experimento bien interesante que dice, supongan que les van a dar la posibilidad, yo sé que no porque nadie levantó la mano, lo cual me lleva a mi punto número 3. Entonces, supongan que les van a poner frente a una computadora y van a tener la posibilidad de seleccionar una posible pareja para tener sexo casual. Supongamos que pasa eso. Sí, supongamos. No soy la doctora. Tengo sobre el experimento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tienen posibles parejas para tener literal un encerrón. Pero resulta que en el cuadro de abajo dice el número de parejas que ha tenido durante los últimos 6 meses, los últimos 2 meses, perdón. Entonces, ustedes citan en su máquina, tienen la posibilidad de tener un encuentro sexual sin compromiso, ya saben, es lo de tú y yo que somos seres humanos, ¿no? Entonces, pasan las fotografías, pero abajo parpadea el número de parejas sexuales que ha tenido en los últimos 2 meses. Entonces, pasa 1 y no es de su agrado, ¿no? Pasa 2, bueno, y hay que evaluar en escala de 1 a 4. 1, si le entro, 4 no le entro, ¿no? Entonces, todo se puede medir. Es difícil esto, pero bueno. Entonces, van pasando los candidatos frente a ustedes. Y entonces, pasa 1, que es totalmente de su agrado, y obviamente tienen que contestar de manera inmediata, ¿no? Porque si no, hay perturbación en el experimento. Entonces, pasa 1 y dicen, voy. Pero abajo dice 12. Entonces, la parte racional dice, no voy. ¿Por qué? Porque pues no quiero tener sífilis o no sé, ¿no? Lo que se les ocurra o lo que ustedes gusten y manden. Entonces, el experimento muestra, se puede medir, que justamente la parte consciente y la parte racional entran en conflicto. ¿Por qué? Y no crean que es por sus valores morales, perdón, no. Resulta que el cerebro lo que hace es, visualmente, es una pareja ideal para aparearse, pero conscientemente, pues un 12 sí les dice algo, ¿no? ¿Qué les diría? Que no hace la tarea, claramente. Está más divertido que ustedes, ¿no? O sea, 12 parejas en menos de dos meses. Entonces hay un conflicto ahí entre el seleccionar. Y entonces empieza a pasar eso y entonces podemos medir la capacidad de respuesta que tienen las personas, justamente esta posibilidad de poder tener una relación sin comprometerse. Y aunque no lo crean, después me lleva al punto 3, mujeres y hombres contestan de la misma manera, justamente de la misma manera. No hay distinción entre que haya uno más racional y otro más emocional. En el momento del contacto sexual todo es irracional, o la forma de seleccionar a su pareja, eso se vuelve irracional. Eso explica por qué tienen las parejas que tienen. Entonces, eso es algo que nos está empezando a dar cuenta de cómo podemos comenzar a medir. Pero ahora viene un experimento más interesante. Supongan que son seleccionados para hacer este experimento un hombre y una mujer. Resulta que este que está aquí, esto que está aquí y este que está aquí funcionan bajo el mismo principio de nuestros materiales inocentes, que lo único que quieren hacer es dar luz de la mejor eficiencia para poder optimizar. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, se pone a la persona, hombre o mujer, depende ya cada quien, y le ponen una pantalla según su orientación sexual, porque ya saben que ahora lo de hoy es tener diversidad. Se le pone enfrente y supongamos que hay una persona que dice, yo soy heterosexual, yo no tengo conflicto con ver, por ejemplo, pornografía homosexual, ¿no? Supongamos. Entonces, el experimental dice, bueno, ya vas. Entonces, te sientan y dependiendo de tu caso, te ponen o te ponen este. ¿Y qué es lo que pasa? Eso es lo que lo hace interesante. Ponen a la persona, ponen a la computadora con las imágenes y obviamente esto está conectado a otra computadora a su vez para ir detectando los pulsos y obviamente cómo reacciona la persona. Resulta que en el caso particular de este, que es el que usan las mujeres,
lo que ocurre es que en la parte donde se introduce en la vagina, lo que ocurre es que cuando empieza a haber sexo homosexual, la persona, en el caso particular de mujeres, por ejemplo, supongamos que la persona que va a ver es una mujer, ¿no? Entonces ella dice, yo tengo conflicto. Va, le ponen su máquina y ve, supongamos, sexo lésbico. La muchacha dijo, no tengo conflicto. Entonces, tiene esto, pero resulta que justamente cuando empieza a ver el video, ella está consciente porque dijo, yo no tengo conflicto. Pero, otra vez, todos mienten. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la segregación de la sangre empieza a aumentar. Y entonces esto lo podemos medir. Lo podemos medir con nuestros materiales que podrían ser explicados por la mecánica cuántica de Dirac, que puede ser explicado por la teoría que tenemos desde la secundaria. Y entonces es interesante porque resulta que efectivamente tiene una determinada respuesta. ¿Cuál es la explicación de eso? Pues que justamente es un acto irracional, es un acto en el cual no hay conciencia de eso. Simplemente el cuerpo humano responde al estímulo, ¿sale? Entonces, eso se puede medir. En el caso de los varones, pasa justamente lo mismo. Agarran un varón, ponen sexo homosexual, y aunque él diga que no tenga conflicto, la verdad es que sí lo tendría para sus estándares, ¿no? ¿Por qué? Porque reacciona, porque, insisto, porque el sexo es un proceso que se da de manera irracional. Entonces, se puede comenzar a medir justamente el flujo sanguíneo en ambos casos. Y en ambos casos, este es interesante porque se hace a través de luz. La luz, lo que ocurre es que, imagínense que está esto dentro de la cavidad y lo que hace es que empieza a reflejar la luz de determinada manera. Hay algo que se llama el ángulo crítico de reflexión, que lo que ocurre es que para un ángulo determinado la luz ya no sale, sino que choca con la pared, regresa y se va rebotando. De hecho, así es como funciona la fibra óptica. Llega el ángulo crítico, ese es bien importante y eso permite que vaya reflejando. Entonces, esto lo podemos medir aquí, y aquí lo medimos con la respuesta sanguínea. Entonces, resulta que esto lo podemos medir la respuesta sexual de las personas a partir de un fenómeno puramente óptico, en ambos casos. Entonces, eso es interesante porque resulta que en la realidad todas las personas, absolutamente todas, son sexosas porque responden siempre a los estímulos, siempre, independientemente de su preferencia sexual, porque luego hay gente que se pone muy que dice, no, lo mío es esto, pero no, o sea, la realidad es que el cerebro responde de manera irracional porque es un estímulo muy interesante para él. Y entonces funciona justamente de esa manera. A partir de estos materiales, insisto, para regresarme a la cadena, a partir de esos materiales que emiten luz, que podemos explicar con la mecánica cuántica, que se puede explicar por el álgebra lineal, podemos utilizarlos justamente de esta forma. Y esta forma permite entender el comportamiento sexual de las personas. Cómo responde a un estímulo, cómo no responde a otro, qué es lo que realmente el cerebro procesa cuando está en esas situaciones, que puede ser desde ver pornografía hasta tener relaciones sexuales. Todo eso, justamente este experimento es lo que lo permite medir. Podemos medir, está muy triste eso porque resulta que ya no es nada más tirarse al pozo, sino que además se necesitaron voluntarios para poderlo medir. O sea, agarraron personas que dijeron, ¿quieres hacer un experimento sexual? ¿Quién sabe qué se imaginaron? Dijeron que sí, ¿no? Entonces, les conectaron esto y dieron su respuesta. Y eso es lo que lo hace interesante, insisto, porque podemos determinar bien y claramente qué es la respuesta sexual, a qué cosa corresponde, qué cosa lo motiva, qué partes del cerebro se activan cuando están en determinadas circunstancias, porque a pesar de que el sexo es una cosa que está en el sistema límbico, si no mal recuerdo, hay un proceso que permite desencadenar ciertas reacciones. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando a ustedes les gusta una persona, lo que habla es bioquímica, no habla otra cosa. Por ejemplo, supongamos que agarran a una persona, supongamos un hombre, y supongamos que hay 10 mujeres que a él le gustan. Si él pudiese, y que las mujeres se van a hacer deporte, a correr y regresan todas sudadas. Si él puede oler a cada una de las mujeres que están ahí,
se van a dar cuenta, y lo pueden hacer experimentalmente, es algo que afortunadamente tiene un acceso a eso porque no involucra otras cosas. Sí. Que hay para todos los experimentos. Se van a dar cuenta que hay personas que les va a parecer su olor muy fuerte y lo van a desechar. Pero hay otras en las cuales probablemente ustedes no lo detecten, está igual o más sudado. Y entonces cada una de esas partes quiere decir que bioquímicamente al que no le detectan ningún tipo de olor son compatibles. Eso significa que esa es una persona con la cual ustedes se pueden aparear. Eso es lo que responde en la realidad. ¿Sale? Y entonces eso también lo podemos medir con estas cosas. ¿Sale? Entonces la realidad es que esa idea de que las mujeres seleccionan en el caso heterosexual, porque los otros la yo los conozco, pero en el caso heterosexual que las mujeres seleccionan, es verdad. ¿Por qué? Porque ellas son más sensibles a los olores y a los sonidos agudos. Eso explica el por qué, cuando tiemblan, son las primeras que se levantan, más que nosotros. Porque son capaces de detectar cosas muy finas que también se pueden medir con otro tipo de dispositivos, pero que a su vez tienen que ver con una respuesta óptica que es medible y obviamente podemos tener determinados patrones. Eso es lo que ocurre con eso. Entonces, esa es una de las partes que hay aquí. ¿Sale? Entonces, es un experimento bien interesante porque se puede medir. O sea, el bioquímico también lo puede hacer y está más fácil, ¿no? Todo está metido. Y pueden ir oliendo a cada persona. Sí, está muy raro, pero sí. Por ejemplo, si lo piensan, los perros es lo que hacen. Digo, valga la comparación, pero justamente es lo que hacen. Detectan si son bioquímicamente compatibles. No es que lo quiero mucho, no, eso no. Eso es el marketing. Lo que realmente importa es la bioquímica que está en el cerebro. Entonces, ustedes tienen una pareja porque la seleccionó su cerebro, no ustedes. Su olfato lo procesó el cerebro y por eso son compatibles con esa persona. Por eso, cuando alguien se les acerca y no es de su agrado, no es que no sea de su agrado físicamente, es que bioquímicamente no son compatibles. Esa es una forma de decir, no, mejor como amigos, ¿no? Ya saben. ¿Vale? Y entonces, eso es lo que se puede utilizar, eso es lo que se puede relacionar. Ya hay mucha literatura con respecto de eso. Hay dos informes que son súper interesantes. Si tienen rato de leerlos, son estos dos. Es el informe de Hay sobre el estudio de la sexualidad femenina y masculina, que habla de manera genérica de muchos experimentos que se hacen con respecto de esto. ¿Por qué? Porque como yo decía a la doctora Gaiter, esto resulta que esto pasó algo que se puede medir, se puede calcular, podemos tener líneas de tendencia, dispersión y un montón de parámetros que están muy lejos del romanticismo, el vino y la vela, ¿no? Pero de un modo así es la ciencia. Entonces, es algo de lo que se puede hablar con ese respecto. Y hay otro libro que es estos son algo técnicos, pero hay otro que está muy divertido, que es justamente este salió hace como 2 años, que es una cosa súper interesante, súper divertida y que explica medianamente cómo es que podemos relacionarnos con otras personas, y porque además, insisto, con eso lo podemos medir, y lo podemos medir con nuestras herramientas precarias que tenemos. Entonces ahora, cada que lleven un álgebra lineal y tengan que encontrar la base de un montón de vectores, pueden pensar, es como si estuvieran teniendo sexo, más o menos. No es muy parecido, pero es semejante. ¿Por qué? Porque esa es la herramienta que permite explicar cada uno de los elementos que origen a la mecánica cuántica, que permite explicar cómo brincan los electrones, que permite hacerlo en una forma de puras matrices, que permite calcular, que permite describir, que permite hallar resultados y que permite obviamente concluir. ¿Sale? Entonces, de eso tenemos que agradecer a la mejor persona que está dedicada al sexo, y no es el difunto del Playboy, sino que es Irán, porque es justamente el que pudo formalizar todo esto. Y bueno, pues eso es todo. Eso es de lo que se trata. ¿Tienen preguntas? ¿O van a ir a experimentar? ¿Sí? A lo mejor el día sí cuesta hacer experimentos. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo quedó claro? Sí.
ser el día lunes en el Teatro del Fuego Nuevo y también para el siguiente viernes. Sí, 2 por 1. Gracias. Gracias.